le vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada de la tarde de hoy. Se trata de Teresa Ceballos, ella es abogada de inmigración y nos va a hablar sobre su estatus legal después de la visa F1, que es la visa de estudiantes. Teresa, muy buenas tardes, bienvenida al Congreso de Educación Superior, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, no sé si me pueden ver. Por ahora no, creo que ya ahora sí, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están con todos? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti por la disposición, Teresa, y por la disponibilidad, como te decía, súper honrados de tenerte con nosotros y también como te explicaba fuera del aire, la pantalla es toda tuya y en unos minutos nos reencontramos para la ronda de preguntas, ¿de acuerdo? De acuerdo, con mucho gusto. Gracias. Gracias. Bueno, primero que nada, quiero a ustedes hacer extensivo el hecho de poder estar presente. Si después de esta intervención ustedes tienen preguntas, estaré encantada de responder. Por lo pronto, quisiera que me dejen exponer un poco y concentrarnos un poco en el tema, que es bastante interesante. No es un tema demasiado amplio debido a que no hay muchas opciones, excepto las que yo les voy a comentar para quedarse dentro de los Estados Unidos después de una visa F1. Entonces, la presentación inicia en qué hacer después de una F1. Yo creo que todos como estudiantes nos preguntamos, bueno, hemos cumplido nuestros sueños de ir a los Estados Unidos y estudiar. El crecimiento de los estudiantes en los Estados Unidos ha ido incrementando durante todos estos años. Todos estos años hemos visto que por lo menos de todo el mundo hay un porcentaje del 40% de estudiantes que quieren ir a los Estados Unidos a hacer una carrera. Me gustaría que pongamos la otra diapositiva, por favor. Los principales lugares o las estadísticas, ¿qué dicen las estadísticas de los principales lugares a donde los estudiantes les gusta ir? Estamos hablando principalmente de California, de Nueva York, de Texas, en Massachusetts, en Illinois, en Pensilvania y en Florida está la gran acumulación de estudiantes debido a las universidades de gran nivel que hay dentro de estos estados. Eso quiere decir que en estas ciudades todo va a ser más difícil. ¿A qué me refiero con eso? Que ustedes van a tener un perfil muy competitivo dentro de estas ciudades para poder encontrar una beca o para poder encontrar después de sus estudios un trabajo. ¿Ok? Entonces, siempre que ustedes tengan opciones de estudiar en los Estados Unidos, recuerden que también existen otros estados que tienen universidades muy buenas a las cuales ustedes también pueden aplicar y pueden no tener un perfil tan competitivo dentro de sus estudios. Sigamos, por favor. Seguramente te debes preguntar qué estudiar en los Estados Unidos y por qué retomo un poco este tema. Yo sé que estamos hablando de qué hacer después, pero para ustedes que tal vez ya son estudiantes o quieren estudiar, puse un pequeño break de qué debes estudiar en Estados Unidos, porque para mí es muy importante que ustedes sepan que las mejores carreras que ustedes pueden seguir en Estados Unidos son las carreras que están avaladas en tecnologías, en todo lo que es ciencias, matemáticas y ingenierías. Este tipo de estudios o de carrera les va a ustedes a abrir las puertas, no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Entonces, enfóquense mucho en las carreras, tienen un nombre, se llaman STEAM. Estas carreras están avaladas no solamente por los Estados Unidos, sino por el Departamento de Migración de los Estados Unidos. Miren, ahí tenemos, bueno, una pequeña falta ortográfica, les pido disculpas, pero son las carreras STEAM Field, las carreras tecnológicas, como les había dicho, ciencias, ingenierías y matemáticas. Estas carreras les permiten a ustedes tener opciones laborales. Ustedes saben que para tener una opción laboral en Estados Unidos deben de mandar 100,000 carpetas o 100 carpetas al menos a 100 lugares de trabajo, pero con estas carreras se les van a abrir las puertas más fácilmente. Si podemos seguir, por favor. Entonces, aquí, después de este breve paréntesis, nos preguntamos, ¿qué viene luego de la F1? Ustedes tienen tres opciones.
3 opciones legales, 3 opciones con papeles, 3 opciones que bueno, en la primera opción no, pero les voy a explicar de todas maneras, pero en la opción 2 y la opción 3 ustedes la pueden obtener legalmente dentro de los Estados Unidos, trabajar a la vez y estudiar también. Entonces, dentro de la opción 1, un estudiante va a decir, bueno, después de terminar mis estudios, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a mi país de origen y voy a implementar todos esos conocimientos en un emprendimiento o voy a implementar mis conocimientos dentro de una empresa que me van a pagar bien, voy a ser muy bien remunerado o remunerada. Y deciden muchos de los estudiantes, de hecho, del 100% de los estudiantes extranjeros que ingresan a los Estados Unidos, el 50% deciden regresar a su país de origen. Estamos hablando que el otro 50% busca las opciones de quedarse, pero para esto deben ser buenos estudiantes, deben tener calificaciones altas, deben tener promedios superiores al menos al 8.75 para que ustedes puedan continuar con la opción 2, que es estudiar una maestría o un doctorado, o puedan tomar la opción 3, que es buscar un trabajo. Ahora les voy a explicar en la siguiente diapositiva un poquito cómo van y cuáles serían las oportunidades. Entonces, como les había dicho, bueno, esto del título obtenido ya lo habíamos hablado. Es el mejor título que pueden tener es una tecnología para una carrera en los Estados Unidos. ¿Qué son las carreras tecnológicas o de qué estamos hablando en tecnología dentro del área de inmigración? Hay mucha necesidad de este tipo de carrera en los Estados Unidos. Por ejemplo, un tecnólogo en aviación. Este tipo de carrera en los Estados Unidos es una carrera que tiene profundidad en sus estudios porque les van a enseñar todo lo técnico del avión y no todo el mundo sabe de esto. Entonces, estas personas que estudian para ser técnicos en avión, en automotriz, en todas las carreras técnicas son muy cotizados, ¿ok? Sigamos, por favor. Tenemos aquí la opción 2, que les había dicho. El secreto en la opción 2, es decir, que ustedes quieran quedarse estudiando en los Estados Unidos después de terminar su carrera o mientras estudian una carrera puedan estudiar, es aplicar a un GA. El GA es una beca que se puede solicitar ayudando en su propia universidad. Digamos, pongamos un ejemplo, yo les había puesto ahí en el laboratorio o al coach como asistente de campo o dependiendo del tipo de carrera que ustedes estudien, ustedes pueden pedir un trabajo dentro de la universidad y con la GA pueden pagar los estudios, todos sus estudios con el trabajo. Entonces, ¿qué han hecho muchos de mis clientes? Mientras están estudiando, ellos empiezan a postularse como personas que quieren apoyar a la universidad, al crecimiento universitario, al crecimiento académico. Entonces empiezan a hacer jornadas extras adicionales a sus estudios, ayudando dentro de los campos o ayudando en el laboratorio, haciendo nuevas investigaciones, aportando con investigaciones sobre fauna, sobre flora, todo este tipo de cosas que tal vez esté dentro de su carrera. Y con esto ustedes tienen la opción de aplicar a una GA para poder pagarse sus estudios con su trabajo dentro del campus universitario. Por eso yo les decía, hay diferentes opciones de quedarse dentro de los Estados Unidos legalmente y esta es una de ellas. Esta es una de ellas en la opción 2 porque tenemos otras opciones adicionales que les voy a explicar más adelante. Sigamos, por favor. Ok, mire, dentro de la misma opción 2 tenemos la maestría y el doctorado. Yo les puse que es un proceso muy competitivo y hay que presentar varias cartas de aplicación porque no todas las instituciones aprueban un perfil que no sea un perfil muy competitivo. Por eso es mi recomendación de que ustedes puedan prepararse muy bien, de que puedan estudiar, de obtener muy buenas calificaciones, para que cuando ustedes presenten las cartas de aplicación, estas sean aceptadas sin ninguna complicación adicional.
Entonces, recuerden que para que ustedes puedan estudiar una maestría o un doctorado en los Estados Unidos posterior a su F1 y posterior a la graduación de su carrera, ustedes deben tener un alto nivel de inglés con el certificado TOEFL. Después de la maestría se puede seguir con un doctorado. ¿Qué quiere decir? Ustedes terminan con la F1 con un título universitario, aplican para una maestría, terminan la maestría y pueden también hacer un doctorado. Estamos hablando de una carrera de más de 10 años en los Estados Unidos con un permiso de trabajo y con un permiso para seguir estudiando. Sí, perfecto. Dentro de lo que es la opción 3 que les había dicho, tenemos el tema del trabajo. Entonces, ¿cuál es la metodología del trabajo o cómo podemos nosotros obtener un trabajo dentro de los Estados Unidos? No es un tema fácil, no es un tema que nosotros decimos, no, yo me voy a conseguir un trabajo en los Estados Unidos y yo me quedo allá. No. Para esto, nosotros necesitamos que la empresa que les quiere contratar a ustedes justifique que no puede contratar a una persona propia de los Estados Unidos, es decir, que sean americanos, porque ustedes tienen más habilidad y talento que esa persona. Entonces la empresa tiene que demostrar que dentro de todo el perfil de los Estados Unidos, recuerden que hay 44% de personas desempleadas en los Estados Unidos que tienen carreras que no son técnicas. Entonces, dentro de este porcentaje, ustedes, si tienen una carrera técnica, tendrán más probabilidades, pero si están dentro de una carrera que no es técnica, van a tener que aplicar muchas más veces, sea a un trabajo o a una GA, porque van a tener mucha más demanda. La empresa necesita demostrar que una persona como ustedes no hay, que tienen mucha habilidad y mucho talento para trabajar dentro de esta empresa, y después se ingresa una petición al UCIS indicando que esa empresa quiere contratarles a ustedes y estas empresas auspician todo su visa laboral y ustedes pueden quedarse trabajando. Por lo general, yo les puse ahí una nota, las empresas de mano de obra y las empresas de medicina actualmente por el COVID-2019 están auspiciando mucho a estudiantes que quieran quedarse trabajando en carreras como enfermeros, auxiliares de enfermería o todo lo que tenga que ver con el servicio de ambulancia, todo este tipo de cosas que tengan que ver con COVID-19. Los hospitales, los centros médicos, los seguros están auspiciando a muchos estudiantes para que puedan quedarse en los Estados Unidos dando este tipo de servicio. Ok, dentro de la opción 3, que les había yo hablado de que ustedes pueden trabajar en los Estados Unidos, hay dos programas. El OPT, que es el Optional Practice Training, este programa es un programa de entrenamiento opcional y es una autorización temporal de empleo que se otorga a través del UCIS con la forma I-765, y este permiso les va a dar a ustedes la capacidad de trabajar dentro de los Estados Unidos en la carrera que ustedes se hayan desempeñado, y también van a tener la oportunidad de recibir un sueldo. El OPT, como les pongo ahí, permite que los estudiantes con estudios F1 tengan derecho a total de 12 meses. Sin embargo, a partir del 10 de mayo de 2016, el UCIS aprobó que se pueda extender este permiso por 12 meses más con un máximo de 24 meses. Hay un programa adicional que es el OPTC. Este programa adicional también permite que las personas se queden dentro de los Estados Unidos trabajando, pero este programa se lo aplica antes de la graduación. El OPT se lo aplica después de la graduación, es la diferencia, y el CPT es el que se lo aplica antes de la graduación, perdón.
Entonces, ustedes tienen dos posibilidades dentro de trabajo de sacar estos permisos. No son permisos difíciles. Recuerden que los estudiantes internacionales que tengan una visa F1 y que hayan estudiado carreras STEAM, que les había comentado, matemáticas, ciencias, ingenierías y tecnologías, reúnen automáticamente los requisitos para que puedan obtener una extensión de visa y puedan quedarse trabajando en los Estados Unidos, sea dentro del campus universitario, trabajando en el laboratorio o ayudando a los coaches, o sea, fuera del campo universitario también. Esto les permite hacer las dos cosas. Lo importante también es que ustedes dentro de este programa pueden solicitar, no sé si podemos seguir, ustedes pueden solicitar todo lo que tiene que ver con hacer pasantías dentro de su carrera. Es decir, ustedes terminan su carrera o antes de culminar su carrera, solicitan al UCIS que ustedes se van a quedar dentro de los Estados Unidos haciendo pasantías de su carrera. Nosotros estudiamos una tecnología en enfermería y queremos hacer pasantías de esta carrera. Entonces, van a buscar un hospital, un lugar en donde puedan quedarse. Este programa, sean remuneradas o no las pasantías, les va a dar la posibilidad de que ustedes se queden hasta 2 años legales en los Estados Unidos. ¿Cuál es la idea? De que ustedes, después de aplicar cualquiera de estos dos programas, puedan aplicar a una residencia. La mayoría de empresas que ya les han ayudado a hacer un OPT o un CPT, les van a analizar cómo se desenvuelven ustedes, cuál es su trabajo, si su trabajo es eficiente, si ustedes están aportando al lugar donde se les abrieron las puertas, si son un personal calificado, si tienen el servicio y la voluntad de hacer bien las cosas. Todo esto les lleva a una calificación porque estos programas son calificados. En el momento en que ustedes obtienen una buena calificación por parte de los programas, tienen la opción de aplicar a una residencia obteniendo visados de trabajo. Un visado, por ejemplo, puede ser una opción de la L1, de una visa L1 o una HB1, para que ustedes con esa visa puedan ya aplicar a una residencia, y una residencia, ustedes saben que ya es un paso a la ciudadanía. Eso sería básicamente con la presentación. No sé si tenemos más diapositivas adelante, pero son dos programas, como les digo, son dos programas que les va a abrir las puertas a los Estados Unidos, les va a abrir las puertas para el trabajo y les va a dar la oportunidad a las personas que decidan quedarse, pues a seguir con papeles legales. Teresa, muchísimas gracias por tu disposición y por el tiempo en la exposición. Muy interesante todo y efectivamente, como decías, hay muchas preguntas en el chat. De hecho, estuve leyendo que la gente pregunta acerca de las carreras universitarias a elegir para luego tener mejores y mayores posibilidades de quedarse en los Estados Unidos. Entonces, me parece tal vez un poco más sencillo preguntarte, en tu opinión, ¿cuáles crees que serían las carreras no recomendables si quieren tener buenas posibilidades de que alguna empresa capte su talento y por ende le dé estatus de legalidad a esta persona? Ok, las carreras que no son recomendadas son, por ejemplo, carreras de literatura. Todo lo que tiene que ver con literatura, con historia, con gramática, porque la única opción que les va a dar estas carreras es que sean profesores, más adelante es que sean profesores de otros alumnos. Eso es básicamente, son las carreras que hay demasiada demanda en los Estados Unidos, porque hay mucha gente que le gusta la historia y se enfoca en la historia. Pero ¿qué puedes hacer con la historia? Nada más que volver a enseñarla. Sí, comprendo, efectivamente. Ahora, también nos hicieron otra pregunta recientemente en el cuadro del chat que me parecía interesante y preguntaban acerca de la posibilidad de aplicar a la residencia o de optar a la residencia mientras se tiene una visa F1 y se está utilizando esa visa para estudiar en la universidad. ¿Se puede hacer
ese cambio de estatus solapado, por decirlo así? No, no pueden hacer un cambio de estatus de una visa F1 a una residencia. No lo pueden hacer excepto que tengan un empleador que quiera contratarlos directamente y sirva como auspiciante de este proceso. Entendido. Pasamos a la siguiente pregunta. Si tengo una visa F1 vigente, pero me regresé a mi país y ya tengo varios meses aquí, ¿mi visa sigue siendo vigente? Tendría que tener más que nada, más que la visa, tiene que tener vigente el programa, porque las dos cosas van de la mano, tanto la visa F1 como el programa que les avaliza que están inscritos dentro de la universidad, y el número de SEVIS, que es el Servicio de Registro de Estudiante Extranjero, que avaliza que esa matrícula sigue vigente. De lo contrario, la visa ya no estaría en ejecución. Aquí nos preguntan cuál es la probabilidad de que me aprueben la visa para hacer un curso de inglés si soy una persona mayor, y me refiero que me imagino que se refieren a una persona tal vez de una edad atípica, ¿no? No un recién graduado de secundaria, por ejemplo, sino una persona mayor de 25 o de 30 años. Todas las personas sin ningún límite de edad, miren, yo tengo casi 45 años, perdón que sea impidente, pero he aplicado para programas de inglés en Estados Unidos. De hecho, lo apliqué cuando tenía 40 años y pude hacerlo, porque no es un límite la edad, es simplemente el deseo de aprender, y la embajada o el consulado lo ven de esa forma. ¿De qué manera ustedes van a implementar el inglés en su vida? ¿Cómo lo van a practicar en su país? Si quieren ser empresarios, si tienen una empresa que requiere de estos conocimientos en el idioma, no es un límite de edad. Ahora, ya que mencionabas el tema de la preocupación del límite de edad que pueda tener la audiencia, me genera curiosidad tu opinión o las recomendaciones que pudieses dar para un estudiante o para una persona, independientemente de su rol o de su edad, que asista a esta cita para el visado, ¿no? ¿Qué recomendaciones le das? ¿Cómo crees que se pudiese preparar para mejorar las posibilidades de que se la aprueben? Pues totalmente les digo que una persona que quiera estudiar inglés en los Estados Unidos siempre va a tener que implementar ese idioma, sea en un emprendimiento o una empresa donde trabaje. Entonces va a tener que comprobar al cónsul que la empresa donde trabaja está auspiciándole el viaje, es decir, le da el permiso suficiente en el tiempo. Tal vez no le pague los estudios, pero sí le da una licencia para viajar, porque necesitan que esa persona, ese empleador, ese empleado sepa del idioma para hacer traducciones o para contactar nuevos clientes o para asistir a reuniones de negocios en inglés. Entonces, el momento en que el cónsul vea que esa necesidad imperativa tiene la empresa, no va a tener problemas en ser visado. O al contrario, como dije hace un momento, si esa persona es un emprendedor o un empresario propio y quiere abrir su marca en una empresa en los Estados Unidos que también tiene la opción de hacerlo, pues necesita el idioma para abrir una empresa y abrir nuevos negocios. El cónsul también va a ver eso y va a ser totalmente visado. Volvemos a las preguntas de la audiencia y ahora nos dicen, para renovar mi visa F1, ¿debo salir de los Estados Unidos? Si la visa ya caducó y no hizo ningún programa de extensión, sí, debe salir de los Estados Unidos, renovar su visa y volver. Ahora, Excepto el tiempo, perdón que te interrumpa, excepto que el tiempo le dé para tomar un nuevo curso, es decir, que todavía le queden 2 o 3 semanas antes de la caducidad de su visa y pueda tomar un curso alternativo y solicitar un cambio de estatus a una visa nuevamente F1, puede permanecer, pero eso lo tiene que hacer con tiempo, no cuando ya está caducada la visa, simplemente una alternativa que les doy. Entendido. Esta pregunta que te voy a formular ahora tiene un poco que ver con la inquietud que tenía hace un par de minutos. Y aquí nos dicen, si me niegan una visa, ¿puedo volver a intentarlo de nuevo inmediatamente? Lo recomendable no, porque cuando te niegan un visado es porque en tu perfil hay algo que al cónsul no le agradó o que no está seguro.
Para nosotros volver a intentar obtener un visado, nuestro perfil debe cambiar y debemos detectar cuál fue la causa por la cual la visa fue denegada. ¿Por qué nos hicieron inadmisible? Para poder saber esto es muy fácil. Analizamos la entrevista, cómo nos fue, qué nos preguntaron, en qué se enfocó el cónsul. Y por lo general, cuando ustedes salen de una entrevista, el cónsul les da una hojita, una de diferentes colores. Esta hojita es súper importante porque es la hoja que nos va a medir el termómetro de la embajada. En esta hojita nosotros vamos a ver cuál es por lo cual no podemos ingresar a los Estados Unidos. Nos van a decir qué tenemos que hacer y cómo vamos a corregir ese error. Entonces, lo recomendable es revisar el porqué, analizar la entrevista, corregir los errores y presentarnos después de 6 meses. Entendido. Ya que mencionabas, Teresa, la posibilidad de volver a extender una visa, creo que hay una pregunta muy pertinente, ¿no? Y que salta a la vista. ¿Hasta cuántas veces o por cuánto tiempo se puede extender una visa en los Estados Unidos? Una visa F1 la puedes extender por todo el tiempo de estudios que quieras hacer. Como dije hace un momento en la explicación, después de la graduación viene la maestría, después de la maestría viene el doctorado. Todo ese proceso te puede llevar hasta 10 años y puedes extender un visado hasta 10 años. Y después puedes acogerte a cualquiera de los programas de los que hablé. Y pues como ya son programas por 24 meses más, estaríamos hablando de que puedes permanecer hasta 12 años en los Estados Unidos estudiando y trabajando. Cabe recalcar que tú puedes trabajar en los Estados Unidos después de 1 año de haber cumplido tus estudios. No es inmediato. Tienes que al menos 1 año haber permanecido estudiando y haber cumplido con tus estudios para poder trabajar medio tiempo. Ahora, extender no significa lo mismo que renovar, ¿correcto? No tiene nada que ver. La extender es permanecer dentro de los Estados Unidos cambiando tu estatus o tu estatus de visa y renovar pues ya es un proceso en el que obligadamente tienes que volver a tu país y volver a ingresar los documentos. Claro, entiendo. Ahora, aquí nos dicen, si quiero cambiar de visa F1 a una visa de trabajo, ¿se puede hacer desde los Estados Unidos, desde dentro del país? Sí, sí lo pueden hacer. Como dije, si tienen el auspiciante, la empresa que les quiere auspiciar, lo pueden hacer sin ningún problema. Y bueno, creo que eso último que decías responde un poco la siguiente pregunta, que decía, ¿es obligatorio tener una oferta laboral para solicitar la visa de trabajo? Es el auspiciante del que hablas, ¿no? Así es. Efectivamente. Totalmente. Ahora nos dicen, ¿existen requisitos para que cambien, disculpa, según el estado al que decida ir? Repito, ¿existen requisitos que cambien según el estado al que decida ir? Todos los estados se manejan con diferentes parámetros, pero recordemos que la aplicación que ustedes ingresan para poder quedarse en cualquiera de estos programas en los Estados Unidos es la forma I-765 que la maneja el USIS, que es el Sistema de Inmigración de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa aplicación está abierta a nivel de todos los estudiantes y a nivel de todos los estados en los Estados Unidos. Es una sola. Ahora, esta pregunta creo que es bastante común y seguramente la has escuchado muchas veces antes, Teresa. Si mi pareja tiene una visa americana aprobada, ¿puedo compartir su estatus migratorio? A ver, si es novia, no. Pero si es esposo o hijo, sí. Con una visa F1 uno puede llevar a la esposa y a los hijos también. ¿Cuánto tiempo, y esta es la siguiente pregunta, suele tenerse entre que se vence la visa F1 y la posibilidad de conseguir un trabajo? Es decir, ¿cuánto es la ventana de tiempo para conseguir un trabajo después de que se venza la visa F1? Vencida la visa, nada. Si se venció la visa F1, no hay nada que hacer. Siempre tienen que tomar acciones antes de que caduque la visa. Entendido. Aquí nos dicen, ¿cuántos años es lo máximo que me pueden aprobar una visa? Una visa F1. Sí, no lo especificaron, pero si lo quieres comentar en torno a la visa F1, que obviamente es lo que nos compete aquí, maravilloso. El tiempo que dura el programa de estudios. Suelen hacerlo si es, por ejemplo, curso de inglés y luego la carrera, unos 5 años, ¿no? Más o menos. Más o menos, sí.
Exactamente. Efectivamente. Ahora, ¿qué tipos de programas estudiantiles no son válidos para solicitar la visa F1? No son válidos para solicitar qué tipo de programas. Bueno, de lo que tengo entendido, todos los programas estudiantiles están sujetos a una F1, siempre y cuando el instituto o la universidad en donde ustedes vayan a estudiar estén avalados por el UCIS, es decir, estén avalados por el servicio o el registro de estudiante extranjero. No todos los institutos, bueno, todas las universidades sí lo tienen. Cabe recalcar eso. Todas las universidades tienen este permiso. Pero hay institutos en los Estados Unidos que no tienen estos permisos y ahí sí pueden causarle problemas al estudiante. Porque el momento en que ellos inviertan en este tipo de institutos, valga la redundancia de la palabra, y no exista un SEVIS de por medio, es decir, el permiso de extranjería, ellos habrían hecho una inversión en vano porque la visa va a ser denegada y el dinero no es devuelto. Ahí viene perdón que te interrumpa, ahí viene la importancia de que todas las personas se busquen ayuda de expertos, en este caso como es becados, para que les den la asesoría exacta de dónde pueden ir, cómo pueden hacer y no sean estafados por institutos que sí ofrecen este servicio, pero no tienen los permisos indicados. Teresa, como bien sabes, nuestra oficina principal está radicada en Caracas, en Venezuela, y hay muchos venezolanos con interés de viajar a los Estados Unidos a estudiar o a trabajar, como también muchas personas de países latinoamericanos. Pero desde tu conocimiento y tomando en cuenta también los acontecimientos en los últimos años, diría yo, sociopolíticos en Estados Unidos, ¿qué medidas extraordinarias existen que puedan beneficiar a los venezolanos en particular en ese sentido, ¿no? En cuanto a estudios, posibilidades de trabajo? Tengo entendido que, por ejemplo, existe el TPS, ¿correcto? Sí, exactamente. Bueno, en cuanto al tema de Venezuela, ahora ustedes tienen las puertas muy abiertas dentro de los Estados Unidos con el programa que tú acabas de mencionar, porque les están dando prioridad en muchos sentidos por el tema político. Lo que ustedes tienen que hacer es, como les dije al inicio, ser buenos estudiantes para poder obtener muy buenas calificaciones y que eso les abra las puertas de estudios en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Acogerse a los programas abiertos para ustedes dentro o fuera de los Estados Unidos, es preferible hacerlo dentro de los Estados Unidos. Si ustedes tienen la posibilidad de contratar un plan de estudios en inglés, por ejemplo. Yo tengo clientes de becados mismo que han sido visados a los Estados Unidos con emprendimientos propios, con estudios de las empresas que les han mandado a perfeccionar su idioma. Todas estas personas son visados porque están demostrando al consulado y están demostrando a los Estados Unidos la necesidad de aprender y la necesidad de implementar dentro de Venezuela. Incluso si ustedes en un futuro quisieran ir a trabajar en los Estados Unidos, pueden hacerlo acogiéndose a todos los programas que tienen para los venezolanos. Teresa, independientemente de la nacionalidad de la persona que trate de optar a la figura que te voy a mencionar en este momento, ¿cuáles son las consecuencias o qué implica ser asilado político? Por ejemplo, en términos de movilidad, esa persona puede salir de los Estados Unidos cuando quiera, tiene que pasar un tiempo prudencial. ¿Cuál es el marco jurídico en torno a esa figura? Los asilados políticos, como su nombre lo indica, están asilados, es decir, no pueden salir fuera de los Estados Unidos. Su condición incluso les obliga a presentarse cada 6 meses a una corte para que ellos puedan justificar que son personas que están aportando tanto en impuestos, pagando sus taxes, haciendo trabajos de fuerza en la mayoría de los casos, que hay mucha demanda de este tipo de trabajo en los Estados Unidos, y ellos son llamados a corte cada 6 meses para saber que están haciendo un aporte al país y no una desventaja al país. Es decir, que los Estados Unidos no tienen que mantener a estas personas, sino que ellos están aportando. De tal manera que un asilado político no es que tiene una mala condición, tienen un permiso de trabajo, actualmente les dan un permiso de trabajo, que son condiciones muy beneficiosas.
ellos tienen la posibilidad de hacer una vida y tener una calidad de vida muy buena. No van a tener agentes de migración atrás de ellos para deportarles. Lo único que tienen que hacer es no salir del país y cumplir con el requisito de presentarse cada 6 meses a la corte y justificar que son personas de bien y que están aportando al país. Ahora, pero si esta persona, por ejemplo, tiene familia en su país de nacimiento, en su país de residencia original y quisiera visitarlos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que ellos pudiesen viajar? ¿Cuándo llega ese momento en donde tengan la posibilidad de salir de Estados Unidos? Sí van a tener la posibilidad de hacerlo después de 2 años al menos que ellos estén presentándose en la corte, que justifiquen que pueden incluso salir del país y volver. Después se les va a emitir un permiso para que ellos puedan hacerlo y puedan viajar a su país de origen, pero tienen que al menos permanecer 2 años presentándose a las cortes y siendo personas correctas, como se podría decir. Claro, entiendo, entiendo. Ahora, en el escenario hipotético, en el supuesto negado, y la razón de ser, el leitmotiv de este tipo de conversaciones y de esta ponencia del Congreso de Educación Superior, por supuesto, es la idea de que eso no suceda. Pero si una persona tiene estatus de ilegalidad y es aprendida o es descubierta, por decirlo coloquialmente, por las autoridades migratorias de los Estados Unidos, y a modo de llamado de atención o de llamado de conciencia, si se quiere, en tu experiencia, ¿cuáles son las consecuencias de que eso pase para esa persona? Bueno, si una persona es aprendida en los Estados Unidos, primero van a ser llevados a una cárcel migratoria. En esta cárcel migratoria ellos van a tener la opción de coger un abogado de inmigración para que los defienda, pero siempre van a tener que gastar mucho dinero porque un abogado de inmigración por hacer un proceso de pagar una fianza y poder sacarles temporalmente no va a cobrar menos de $5,000. Y las multas por salir de la cárcel de inmigración superan los $27,000. Entonces, si una persona es aprendida, es difícil que una persona realmente sea aprendida. En los Estados Unidos hay estados en los cuales hay libre movilidad. Es decir, un agente de LUCIS no puede aprender a una persona ni llevárselo preso. Uno de esos estados es la Florida, uno de esos estados es Nueva York también, New Jersey, en California también. Entonces, dentro de los estados en los que es posible que sean aprendidos, debe existir una denuncia o debe haber algún hecho que ellos hicieron mal, no sé, les agarraron manejando ebrios o tuvieron una pelea o tuvieron algún inconveniente con algún oficial o con alguna persona de algún local y ellos fueron ese momento denunciados, en ese momento les pueden recién aprender y llevarlos, como te digo, a la cárcel de inmigración. Este proceso para salir en una cárcel de inmigración o ser deportados nuevamente a su país, más o menos tiene una duración entre 2 a 4 meses. Entendido. Y ahora volviendo por un segundo, Teresa, al tema del asilo político, si la situación social o política del país de origen de esta persona cambia para bien y por ende su condición de asilado ya no se justifica o ellos deciden intentar cambiar su propio estatus independientemente de que en su país de origen las cosas sigan igual. ¿Eso se puede hacer? Es decir, una persona puede pasar de ser asilado político a ser residente y disfrutar de todos los beneficios de estar en los Estados Unidos, por ejemplo, con un estatus de legalidad completo. Claro, ellos pueden optar por hacer una visa de trabajo, mira, ahora sé que hay empresas en Estados Unidos que se dedican exclusivamente a buscar una empresa que pueda auspiciar a las personas de Latinoamérica. No vamos a hablar únicamente de Venezuela porque hay muchos ecuatorianos, peruanos, ustedes saben incluso que se han ido por saltando los muros. Sí. Pero estas empresas se han enfocado mucho en conseguir personal que dé mano de obra a los Estados Unidos. Es decir, que permita que personas que necesitan construcción, en temas de construcción, en temas de trabajar en limpieza, los hoteles prácticamente en los Estados Unidos necesitan de housekeeping, pero muchísimo, porque no existen personas americanas que quieran hacer estos trabajos de fuerza.
Entonces, han creado pequeñas empresas que buscan, por ejemplo, hoteles que auspicien a muchísimas personas y puedan ellos quedarse legalmente, cambiar sus estados, cambiar su asilo político por una visa de trabajo y esta visa de trabajo les lleve a la residencia. De todas maneras, si el asilo político, como te dije, ellos presentan cada 6 meses sus respaldos, empiezan a declarar impuestos y empiezan a hacer una suma para el país sí les puede otorgar un cambio de estatus a una residencia, no permanente, pero sí a una residencia. Ahora, si hay un estudiante con la visa F1 que tenga la posibilidad de trabajar fuera del campus, por ejemplo, o una persona con asilo político que también consiga algún trabajo, como tú mencionas, Teresa, de los de fuerza, ¿no? Que tal vez los americanos no estén dispuestos a realizar. A personas con estos estatus en particular, ¿los hacen más vulnerables en cuanto a derechos laborales se refieren, por ejemplo, según tu experiencia? Depende de la ley de cada estado. No en todos los estados tú tienes preferencias. En realidad, casi en la mayoría ninguno. Todos se rigen a la misma ley, cuánto te pagan por hora, cuánto debes tú declarar de impuesto, todo está regido bajo una misma norma, entonces no hay beneficios exclusivos o diferentes. Pero se pueden firmar contratos y tienen cierta estabilidad laboral, claro, como cualquier otra persona, ¿correcto? Sí, eso sí, la estabilidad laboral sí, por lo menos te la garantizan por 2 años. Perfecto. Ya para finalizar, y creo que es una pregunta que hace honor al cierre que queremos darle a esta ponencia, agradeciéndote mucho, Teresa, por tu tiempo. ¿Cómo ha afectado la pandemia para el trámite del visado? ¿La suelen aprobar por menos tiempo ahora, por ejemplo? Pues no, te cuento que ha sido la pandemia lo que ha sido es un detonante para poder conseguir una cita. Lo que se nos ha puesto cuesta arriba es conseguir citas en la embajada, porque debido al cierre, las citas de las visas de rutina, como son las visas de turismo B1, B2, están completamente cerradas, entonces obtener una cita es para el 2022 o el 2023. Sin embargo, han dado mucha prioridad a los visados F1, M, J, que son los visados de los que estamos hablando, y en este caso, pues sí nos han dado la posibilidad de obtener un calendario mucho más rápido para que las personas puedan presentarse en la embajada con anterioridad a sus programas de estudio, pero la pandemia lo que ha hecho es retrasar. Tenemos más de 205,000 visas más o menos retrasadas en el Ecuador, no sé, en realidad no conozco las estadísticas de otras embajadas, pero la pandemia nos retrasó en tiempos. Ahora, en tiempos de citas, en cuanto a tiempos de visados, no. Si el programa te dura 2 años, te dan por 2 años. Si te dura por 1 año, te dan por 1 año. Incluso los visados de turismo en algunos países se extendieron a 10 años, como en el Ecuador. Teresa, muchísimas gracias. Fuiste muy amable al compartir este tiempo con nosotros y estoy seguro que la información que hoy nos diste ha sido muy provechosa para toda nuestra audiencia. Así que te repito, gracias por estar aquí en el Congreso de Educación Superior. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones.